Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Seguimos compartiendo estos devocionales en relación a la necesidad de volver a la consejería bíblica tal como la palabra lo enseña, tal como tantos autores en estas últimas décadas nos han llamado y nos siguen llamando a reflexionar sobre de qué manera estamos aconsejando en la Iglesia de Cristo, de qué manera no solo damos, sino de qué manera recibimos consejería bíblica o la llamada consejería bíblica. Vamos a leer un par de escrituras. Yo quiero leer primeramente Isaías 9:6, que dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Quiero leer también la escritura en el Evangelio de Juan, capítulo 16, el versículo 7, que dice: pero yo os digo la verdad, es el Señor hablando, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. La palabra, hermanos, nos enseña constantemente que la verdad de la palabra de Dios, la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente, en su alma, en su espíritu, es lo que nos da la posibilidad de aconsejar y ser aconsejados, siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios y por la palabra de Dios. Hay 6 puntos que en estos minutos voy a querer compartir y ojalá que sea de bendición para todos nosotros. 6 puntos que nos hablan de la necesidad de evaluar si realmente estamos aconsejando o estamos siendo aconsejados bíblicamente por aquellos que están a cargo de nuestro crecimiento espiritual. Señor, te pedimos en nombre de Jesús que por favor nos guíes y nos protejas en estos minutos de enseñanza bíblica. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. El primer punto, hermanos, en base a lo que hemos leído, es que Dios debe ser el centro de la consejería. Él es el modelo que debemos seguir, la palabra de Dios es el modelo que debemos seguir para entender lo que nos pasa o para hacer entender a otros lo que les pasa a nivel espiritual, a nivel de relación con su familia o su relación con Dios. Hay conceptos básicos que solamente a través de la palabra de Dios van a poder ser aplicados a la situación por la que yo estoy pasando. Dios, como dijimos, debe ser el centro de la consejería. El segundo punto que me gustaría compartir es que la manera en que yo aconseje o en la manera que sea aconsejado, de alguna manera va a tener efectos espirituales en la vida de aquellos que reciben el tipo de consejería. Toda fuente que sea utilizada para dar una supuestamente consejería bíblica debe ser sometida primeramente a la autoridad de la Escritura. La ciencia, la experiencia personal, otras literaturas, otros conocimientos, otras filosofías deben ser sometidas constantemente a la verdad de la palabra de Dios para poder ser aplicadas a lo que llamamos, o sí llamamos, la consejería bíblica. Dice acá el autor John MacArthur: teorías y terapias seculares han sustituido la sabiduría bíblica y engañan a la gente dentro y fuera de la iglesia. Primero, entonces, Dios debe ser el centro de la consejería. Segundo, debo entender que lo que yo aconseje o lo que me aconsejen tiene efectos espirituales en la vida de que está recibiendo la consejería. Tercer punto, y yo creo que es el más importante, hermanos, debemos entender que estamos lidiando con pecado. Muchas veces se nos enseña en la psicología secular o en otras teorías de conocimiento en cuanto a crecer espiritualmente. Muchas veces se nos enseñan que la culpa es de los demás, que la culpa ha sido la sociedad en la que he crecido, o en la pobreza, o en la riqueza. Siempre el mundo secular y sus teorías busca
culpar a los demás de lo que está sucediendo en el alma, en el corazón de la persona. Nosotros tenemos que entender algo bien simple. El pecado reina en el corazón del ser humano. Y cuando aconsejamos o somos aconsejados, debemos reconocer que es mi decisión dejar de alimentar el ego, dejar de alimentar lo que me gusta sentir y decirle no al pecado. El cuarto punto que me gustaría compartir: el Evangelio de Jesucristo es y tiene que ser la única respuesta para la consejería bíblica. El perdón del pecado, poder para cambiar y conformación gradual a la imagen de Cristo son las necesidades mayores de la raza humana. Otro punto importante que debemos entender, que si aconsejo bíblicamente o me están aconsejando bíblicamente, debemos tender o me tienen que guiar a crecer en el proceso de santificación en la palabra de Dios y en el Espíritu Santo. La palabra santificación, usted sabe que significa solamente o simplemente separación para Dios. El cambio sabemos que no es instantáneo. Todos seguimos luchando a lo mejor con situaciones donde debemos cambiar áreas de nuestra vida, pero volviendo a la fuente principal de nuestra consejería, que debe ser la palabra de Dios, la palabra nos enseña que el pecado debe ser erradicado y que el proceso de santificación, diciéndole no al pecado, debe comenzar no mañana, sino hoy mismo. Hoy debemos tomar la decisión de seguir a Cristo y de dejar aquello que no conviene a mi crecimiento espiritual. Y por último, hermanos, la consejería debe ser administrada por pastores, por líderes que estén preparados para dar ese tipo de ayuda espiritual. Históricamente, la iglesia primitiva, la palabra era la verdad, la palabra era la manera de aconsejar y de que otros crecieran en el proceso de santificación en Cristo, y queremos volver a esa misma fuente. Dios es el centro, debemos crecer en la santificación, debemos evaluar cada teoría o cada filosofía que quieran hacerme entender que es bíblica o hacerme creer que es bíblica. Debemos someter todo a la autoridad de la palabra de Dios, debemos lidiar con el pecado, y solamente eso es posible a través de la guía del Espíritu Santo y de la lectura de la palabra de Dios, la oración, congregarme con hermanos y hermanas en la fe para crecer en el fruto del Espíritu Santo en mi vida espiritual. Y para finalizar, hermanos, yo les motivo, hermanas, les motivo a evaluar realmente no solo qué tipo de consejería a lo mejor estamos dando como líderes, sino evaluar qué tipo de consejería bíblica usted está recibiendo de parte de sus líderes. Los puntos que hemos hablado son claros, son bíblicos, y ojalá que usted y yo podamos evaluar realmente qué tipo de administración espiritual estoy recibiendo a través de la palabra de Dios. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima semana.